Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas bendiciones. Mi nombre es Lourdes Lugo, María de Lourdes Lugo. Soy la pastora de la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicada en la calle 27, WK13, en Santa Juanita. Y hoy vamos a estar dando los estudios bíblicos, ¿verdad?, que habíamos comenzado a dar acerca de la Biblia. Vamos a comenzar orando. Le damos gloria a Dios y le damos gracias al Señor nuestro Dios porque ha permitido este momento. Gracias, Señor, por permitirme hablar un poco de tu palabra, a resumir estos libros bíblicos, Señor Padre Santo, que tú nos has dado para que nosotros aprendamos, Señor, para que nos dejemos guiar, Señor, para que podamos escudriñarnos, Señor. Tu palabra es inspirada por ti, Señor, y a nosotros nos agrada poder estudiar un poco acerca de ella. Yo te pido, Dios, que todo el que la escuche, Señor, pueda entender un poco acerca de esta palabra y se motiven a leer estos libros que estamos leyendo en estos meses, Señor, haciendo el resumen de cada uno de ellos, Señor. Y permite, Dios, que yo pueda hablarlo lo más claro posible, Señor, en tiempo, ¿verdad?, que las personas puedan entender, Padre Santo, lo que tú nos quieres hablar, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Señor, y gracias te damos por este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya orando, ¿verdad? Carmen, Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Vamos a comenzar hoy, vamos a estar hablando acerca del libro de Primera y Segunda de Crónica. Vamos a tomar el libro de Esdras y si nos da tiempo cogemos el de Nehemías. Amén. Pero vamos a comenzar con Primera y Segunda de Crónica, que fue donde nos quedamos la semana pasada, donde estuvimos estudiando. Yo lo tengo por aquí, la listita. La semana pasada estuvimos en Josué, Jueces y Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Fue lo que estudiamos la semana pasada. Esta semana vamos a estar Primera de Crónica, Segunda de Crónica, Esdras, y si nos da tiempo, pues vamos a coger Nehemías. Amén. Así que vamos a comenzar el estudio de Crónica, empezando, ¿verdad?, con Primera de Crónica. Los dos libros fueron escritos por Esdras, Primera de Crónica y Segunda de Crónica. ¿Ven? Vamos a empezar con el resumen del libro de Primera de Crónica, donde el tema principal de este libro es la historia redentora de Israel. ¿Ven? Vamos a ver que en Primera y Segunda de Crónica se escribió para el remanente judío que regresaba del exilio, los israelitas que regresaban del exilio y tenían la necesidad de recuperar esa herencia espiritual. Ellos recordaban en medio de todo lo que habían estado pasando, ellos recordaban esa herencia espiritual. Al regresar, pues ellos aquí en Esdras vamos a estar resaltando el avivamiento de la reforma y la recuperación de la fe de los exiliados abatidos que buscaban futuro y esperanza redentora en la tierra prometida. Amén. Así que podemos ver, ¿verdad?, que la historia de Crónicas, la 1 y la 2, vamos a estar viendo este avivamiento y esta fe del pueblo de Israel después de haber venido del exilio en Babilonia, donde, ¿verdad?, tuvieron allá muchas situaciones, pues regresan, y en este regreso pues ellos tienen esta esperanza de poder recuperar, ¿verdad?, esa herencia espiritual. Amén. Ese es el libro de Primera de Crónica. Segunda de Crónica. En este libro de Primera de Crónica se escribieron para conectar con sus antepasados, su historia redentora de los judíos, el exilio y el regreso. Era importante para los judíos
conservar su historia, perdonen. Pero fue que me entró algo, que me entra a las 8, algo que estoy leyendo y trabajando. Bueno, pues nos quedamos en que ellos querían conservar su historia racial, querían conservar su historia espiritual, ¿verdad? Era importante para los judíos poder conservarla. Para ellos eso era importante, tan importante como la ley, el templo, el sacerdocio, en su relación con Dios. ¿Verdad? Podemos ver que los judíos, ellos, ¿verdad? Querían tener y mantener esa relación con Dios. Era más importante que su lealtad al rey, ¿verdad? Después de, todos sabemos que después de nosotros como personas, cuando pasamos diferentes situaciones, siempre que podemos salir a flote, pues podemos ver que lo que tenemos es como ese agradecimiento y ese deseo de buscar de Dios. Dios te bendiga, Diana, Dios te bendiga mucho. Pues ellos estaban buscando eso, la lealtad nuevamente a Dios y no al hombre, no la lealtad al rey. Su esperanza era en el rey mesiático de David, que se sentaría en el trono para siempre. O sea, estamos hablando de Jesús. Amén. Ellos estaban buscando, ¿verdad? Ese rey que todos sabemos, ¿verdad? Que vino a ellos, mas ellos no le conocieron, no lo reconocieron. Pero en este tiempo, donde ellos habían estado en este tiempo de exilio, pues ellos habían reconocido que había un Dios, ¿verdad? Y ellos todavía esperan ese rey. Así que ellos eran dentro, ¿verdad?, de ciertas cosas que nosotros podemos entender porque por fe hemos creído que Jesucristo es ese rey que el pueblo de Israel estaba esperando. Pero ellos no lo entendían así, ellos tenían otras creencias, ellos no vieron a Jesucristo como el Hijo de Dios, por eso lo crucificaron. El pueblo de Israel, pero estamos viendo aquí en el Viejo Testamento, ¿verdad?, donde ellos esperaban ese rey mesiático a través del linaje de David. En Segunda de Crónica, el tema, ¿verdad?, era el culto verdadero, el avivamiento y la reforma. Esa es en Segunda de Crónica. Presentan varios avivamientos espirituales nacionales, el reinado de Ezequías, el reinado de Josías, cuando el libro de la ley fue hallado y leído en público, resultado de la renovación del pacto y la celebración de la Pascua. Exhorta a buscar al Señor. Este libro te invita a buscar del Señor diligentemente, ¿verdad?, con todo tu corazón. Así que podemos ver que en este libro, en estos dos libros de crónica, podemos ver cómo estos libros, a través de los personajes importantes que fueron Salomón, David, Ezequías, Josías, este libro lo que te invita, y a lo que el propósito del libro es que podamos tener esa esperanza, la restauración del reino después del exilio, y que el libro habla de esa esperanza, enfatizando específicamente en la unidad de Israel a través del rey, ¿verdad?, a través del templo y las bendiciones que ellos pudieran recibir, pero también esas maldiciones que fueron por ellos ser infieles a Dios. Ellos pudieron entender que su infidelidad los trajo al exilio, y entonces ellos estaban buscando poder volver de nuevo a encontrar esa herencia espiritual. Amén. Podemos ver en Segunda de Crónica una palabra de la cual se predica mucho y se lee mucho,
Yo la voy a buscar porque me gustaría leerla correctamente como lo dice la palabra. Y ese libro, el capítulo 7, perdón, el pacto de Dios con Salomón, ese capítulo 7 es precioso. Vamos a comenzar a leer desde el 14 hasta el 22, del 14 al 22, y vamos a ver cómo el Señor está confrontando al pueblo y le está explicando si ustedes vuelven a mí y si no vuelven, qué cosas pasarían. Por eso este libro de Crónicas pues nos habla acerca de lo que puede ser una maldición o lo que puede ser una bendición por nuestra fidelidad o por nuestra infidelidad. El 7:14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se lee: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaran de mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos sus ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacto con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os olvidáis y dejares mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres y sirvieres a otros dioses ajenos, miren lo celoso que es el Señor, y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que se las di, o sea, le he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todo el pueblo. Y esta casa que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderán: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Fíjense que mucha gente dice: ¿por qué pasan estas cosas malas? ¿Por qué Dios no hace nada? Dios hace. Dios nos da ese libre albedrío y esa oportunidad. Él nos pone todo a place, de verdad, como pasó con la casa de Jehová, ¿verdad? Reinando el rey Salomón. Pero si se vuelven a malos caminos, si dejan al Señor, si la idolatría está entre ellos o entre nosotros, porque vamos a hablarlo para nosotros, ¿verdad? Pues entonces Dios se aparta. Y fíjense cómo dice que los pondrá como en vergüenza, como que todo el que pase va a ver la vergüenza del pueblo de Israel. Amén. Así que podemos ver cómo el libro de Crónicas nos habla acerca de las cosas, ¿verdad?, que Dios puede hacer, que es la historia redentora de Israel, estos cultos, el avivamiento, la reforma, pero que tenían que hacer ellos solamente lo que siempre el Señor ha pedido. El Señor lo único que nos pide es que seamos obedientes. Amén. Y el Señor es celoso. Y este pueblo de Israel la realidad es que era idólatra. Cualquier cosa ellos buscaban para adorar, porque ellos
no podían, yo digo que por eso nosotros, los gentiles, los que estamos ahora, que vivimos por fe, que creemos por fe, por eso el Señor, ¿verdad? A través del cuerpo de Cristo que fue entregado, crucificado, Él murió por nosotros y por gracia nosotros estamos, ¿verdad? Aquí hoy, gracias a Él, pero el Señor se agrada de la fe que hay hoy en día en muchas personas que le sirven al Señor. Amén. Dice que la fe mueve montañas. Amén. Dios, no hay nada que pase que no sea la mano de Dios, que no mueva, ¿verdad? Todo lo que pasa Dios lo sabe. Así que podemos ver como en este libro de Crónicas ellos pudieron experimentar ¿verdad? Lo bueno de Dios y la advertencia de Dios. Mira, si no se apartan de mí, todo va a estar bien y yo voy a estar con ustedes. Todos sabemos que Dios nunca nos deja, somos nosotros los que dejamos a Dios de lado. Ahora vamos a ir al libro de Esdras. Esdras era un sacerdote. Este libro, el tema es la restauración de un remanente, ¿verdad? Ese remanente fue el remanente que vino del exilio. Y vemos como Esdras fue el que hizo la colección de todos los libros del Antiguo Testamento como unidad original en forma de adoración usada en la sinagoga. Y fundó la gran sinagoga en Jerusalén, donde se estableció por fin el canon de las escrituras del Antiguo Testamento. Esdras fue un líder piadoso que era supremamente fiel a la palabra de Dios y la amaba profundamente. Su historia escrita en Crónicas, Esdras y en Nehemías recalca los temas de esperanza, avivamiento, reforma, restauración para el pueblo de Dios. El libro de Esdras registra la manera como Dios cumplía su promesa profética hecha por medio de Jeremías de restaurar el pueblo judío después de 70 años de exilio al traerlos de regreso a su propia tierra. Esta fue la profecía de Jeremías. Vamos a buscar Jeremías 29 del 10 al 14. Jeremías del 10 al 14. Vamos a ver si lo encuentro aquí rapidito porque no lo había marcado, soy honesta. No lo había marcado, pero me gustaría poder leer acerca de, ¿verdad? De esa profecía de Jeremías. Aquí tengo el 30, el 29 y es Jeremías 29 del 10 al 14. Lo tengo marcadito. Dice, porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplieran los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿Ven? Así que podemos ver, por eso nos manda a buscar a Jeremías, porque Jeremías había profetizado acerca de estos 70 años. Después de estar en el exilio, el pueblo de Israel volvería a la tierra prometida. Podemos ver en el libro de Esdras que fue escrito para mostrar la providencia y fidelidad de Dios al restaurar el remanente de judíos del exilio de Babilonia, conmoviendo el corazón de 3 reyes persas para que asistieran al pueblo de Dios en el regreso a su país y la restauración de Jerusalén y la reconstrucción del templo. Podemos ver que Esdras se enfocó en restaurar el templo por la provisión de líderes piadosos y capaces que dirigieran el remanente que regresaba a un avivamiento de culto, la obediencia y la palabra de Dios y el arrepentimiento de su infidelidad a Dios. Como dije anteriormente, ¿verdad? Que ¿verdad? Ellos habían pasado tantas cosas que ellos volvían
como arrepentidos, dolidos ante el Señor, porque ellos habían reconocido que habían sido infieles porque Dios no les había fallado, Dios no le falla a nadie. Amén. Y ellos habían reconocido eso. El propósito del libro es animar al pueblo que había regresado del exilio a continuar la obra que había de comenzar. Esdras y Nehemías. Así que hablamos que quien escribió este libro de Esdras fue el mismo Esdras. Amén. Personajes importantes: Zorobabel, Esdras, Darío y Asuero. Este libro de Esdras tiene 10 capítulos. Crónica, no les dije, Primera de Crónica tiene 29 capítulos y Segunda de Crónica tiene 36 capítulos. ¿Sabe? Contando el libro completo, capítulo por capítulo. Pero el libro completo, perdón. Resumen del libro: el regreso de los exiliados, la reconstrucción del templo, el regreso de Esdras a la reconstrucción de la comunidad. Así que podemos ver que Esdras fue como uno de los que ayudó a que se empezara, uno de los que dirigió la reconstrucción del templo de Israel, de Jerusalén. Vamos ahora a Nehemías. Los personajes importantes de Nehemías serían Nehemías, Sanballat, Tobías y Esdras. Nehemías tiene 13 capítulos. Fue escrito por Esdras y Nehemías. Los dos fueron escritos por ellos. Podemos ver, ¿verdad? El sentido de este libro es que Dios consuela. El tema: la restauración de los muros de Jerusalén. Aquí podemos ver que Esdras se encargó de restaurar el templo y Nehemías se encargó de restaurar los muros de Jerusalén. ¿Ven? Entonces, en el enfoque del libro de Nehemías es la reconstrucción del muro de Jerusalén. Ambos libros, el de Esdras como el de Nehemías, recalcan la importancia de la recuperación espiritual y la consagración de Dios y su palabra. Estamos hablando del libro de Esdras y de Nehemías. El libro de Nehemías, en el primer capítulo, revela la profunda espiritualidad de Nehemías como hombre de oración. Comenzó a interceder ferventemente delante de Dios para la intervención, ¿verdad? Para que él pudiera ir a intervenir por la ciudad y sus habitantes. Podemos ver que revela el liderazgo osado, sabio y decisivo de Nehemías al moverse a Jerusalén a reconstruir los muros caídos en solo 52 días, a pesar de todas las oposiciones que había. Podemos recordar que Nehemías era ¿verdad? El copero del rey Artajerjes. Él era el copero de él, y podemos recordar, ¿verdad? De Nehemías es cómo Nehemías pudo orar en un momento, pudo orar, ¿verdad? Para que el poder salir del reino, a poder ir a reconstruir los muros de Jerusalén. Amén. Podemos ver después de él haber orar, siempre en el primer impulso de Nehemías era orar. Por eso era un hombre de oración. Antes de responder a la pregunta
que le hizo el rey, que el rey le preguntó ¿por qué estás triste? Porque él nunca estaba triste, ¿verdad? Cuando se presentó ante el rey, susurró una oración. Podemos decir que es una oración como instantánea, en el momento, la oración más corta, ¿verdad? Quizás que podemos ver en la Biblia, para pedir ayuda y sabiduría. Solo una de las muchas veces que en el libro en que Nehemías espontáneamente invoca a Dios. Amén. No es solamente en ese momento, sino en varias ocasiones él pudo, ¿verdad?, orar para ciertas cosas que él quería orar. De hecho, él oró porque eran objeto de burla cuando estaban tratando de reconstruir el muro. Era objeto de burla de Sanballat y de Tobías, ¿verdad? Que ellos creían, eran como unos adversarios maquinando cosas, ¿verdad? Para que ellos no pudieran terminar el muro, mas sin embargo podemos ver como él fue un gran líder para lograr que las personas se animaran a ayudarlo a reconstruir el muro de Jerusalén, porque podemos ver en el capítulo Nehemías asigna dirigente. Ok, en el capítulo 6 podemos ver, ¿verdad?, cómo dice que ellos en algún momento estaban con espada y en otros momentos estaban con arpas. Quiere decir que ellos en algún momento estaban, ¿verdad?, quizás trabajando en la reconstrucción del muro, y en otro momento pues estaban compartiendo con su familia. Y si para poner un ejemplo, si vivía uno aquí, pues se encargaba de ese pedazo del muro de poder reconstruirlo. Así, al ellos estar así unidos en medio de la adversidad y de que de los mismos hermanos de ellos, ¿verdad?, pues se pusieran en contra de ellos, habían otros que por lo contrario, honrando a Dios, pues se dedicaban a reconstruir el templo y olvidarse de los aliados del enemigo, ¿verdad? Así que Dios los ayudó para que ellos pudieran identificar estos falsos amigos que no eran verdaderos siervos de Dios, y entonces procuraran, ellos lo que hicieron los enemigos, estos falsos amigos, lo que hicieron fue como infundir miedo. Pero entonces Jeremías, ¿verdad?, los animó a que ellos siguieran construyendo. Vemos en el capítulo 8 de Nehemías cómo Esdras lee la ley al pueblo, ¿verdad? Se reúnen todos y él puede leer la ley del pueblo. Como estudiamos en Esdras, a él le gustaba, él añoraba la palabra de Dios, le gustaba leerla, se gozaba en la palabra de Dios. Así que podemos ver, ¿verdad?, como un libro, como les digo siempre, un libro se entrelaza una historia con otra. Isaías, Dios te bendiga, mi amor. Pastora Lourdes, mami Lourdes. Dios te bendiga, mi amor. Podemos ver en estos libros, ¿verdad?, estos 4 libros, como dijimos al principio, cada uno de ellos pues se entrelaza y podemos ver la historia, ¿verdad?, de un pueblo que llega y que se arrepiente y viene del exilio buscando esa herencia espiritual y poder trabajar, ¿verdad?, como Dios se les revela a Esdras y como Dios se les revela a Nehemías a través de mensajeros o a través de, ¿verdad?, de su comunicación con Dios, para que ellos pudieran entender la necesidad que tenía el pueblo de Israel. Cuando el Señor les revela a Esdras para la reconstrucción del pueblo, ¿verdad?, vemos como en el principio, ¿verdad?, se registra que los judíos, cuando regresaron del exilio a Jerusalén a la reconstrucción del templo,
Vemos después como en ese regreso con Esdras empiezan a trabajar primeramente lo espiritual, ¿verdad? Lo que era la reforma espiritual, para entonces en el segundo capítulo pues ellos pudieran empezar la reconstrucción del templo. ¿Verdad? Recordemos que solamente salieron 50,000 judíos asiliados de entre 1,000,000 que fueron, y más que estaban en el primer grupo de regreso, de los que regresaron. Vemos, ¿verdad?, el propósito de este libro, que es pues poder escribir y mostrar la providencia y la fidelidad de Dios para su pueblo en la restauración tanto del templo en el libro de Esdras, como la restauración de los muros de Jerusalén en el libro de Nehemías, y el regreso de este pueblo remanente ayudó a que eso se pudiera reconstruir. Sabemos que el rey Xerxes le entregó ¿verdad? Cartas donde lo iba a ayudar, ¿verdad?, a que pudiera pasar. No se las entregó voluntariamente, por eso dice que Nehemías era ociado, porque sino que él se las pidió tras que lo dejó salir, le dio permiso para salir. También le pidió que le diera las cartas para que él pudiera pasar, ¿verdad?, por donde tenía que pasar, y poder que lo dejaran pasar libremente, llevando la carta del rey. Si no, hubiera sido más difícil, pero Dios estaba ahí, Dios estaba en el asunto. Dios había prometido la restauración de Israel totalmente. Así que en estos 4 libros pues podemos ver la fidelidad de Dios con su pueblo. Ese pueblo obediente, ese pueblo que busca de Dios, ese pueblo que se arrepiente, ese pueblo que no es idólatra. Y eso pues es una enseñanza para nosotros hoy en día, porque nosotros también somos el pueblo de Dios. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, pero nosotros también pasamos a ser el pueblo de Dios. Nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, ¿verdad?, basando en que ya nosotros, como dije al principio, estamos por fe, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino a los suyos, mas los suyos no le conocieron, no le aceptaron, no lo conocieron. Pero aquel que cree en Jesús, pues tiene esa herencia espiritual también. Y ahí estamos nosotros, para la gloria de Dios. Así que les invito, ¿verdad?, a que si usted no conoce al Señor, se dé la oportunidad de poder buscar de Dios. Y cómo buscamos de Dios, cómo buscamos conocer a Jesús, a través de su palabra. A través de su palabra. No hay distinción entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, porque el Viejo Testamento tiene unas promesas que fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. Amén. Y Jesús y los profetas y los hombres de Dios en el Viejo Testamento hablaron acerca de esas promesas que serían hechas miles de años antes de que Cristo viniera a salvar a esta humanidad perdida. Así que la única forma que podemos conocer a Jesús es buscándolo. Yo les exhorto que busquen una iglesia donde congregarse, una iglesia de sana doctrina, donde usted pueda aprender a conocer a Jesús, a aceptar a Jesús en su vida, no solamente el levantar la mano y decir acepto a Jesús, o no solamente pensar porque usted es una buena persona y cree en Dios. Tenemos que también buscar de su palabra, porque esta palabra, que de hecho el mes de septiembre estamos celebrando el mes de la Biblia, esta palabra es inspirada por Dios. Esta palabra es vida. Esta palabra es para que nosotros la leamos, para que aprendamos. La palabra es para redarguir, para enseñar, para corregir. Así que nosotros la leemos y comenzamos un estilo de vida en base a nuestra fe, en lo que creemos, y en que nosotros no solamente
somos lectores de la palabra, sino que somos hacedores de la palabra. Y tratamos, ¿verdad?, dentro de la humanidad que tenemos, tratamos de seguir al Señor, ¿verdad?, y ser obedientes a su palabra. Así que si no tiene una iglesia donde ir, puede ir a la iglesia de Cristo de Jerusalén, que está ubicada en la calle 27 WK3 en Santa Juanita. Allí el Señor me ha dado la oportunidad de pastorear la iglesia. Mi nombre es María de Lourdes Lugo Pérez, me gusta que me digan Lourdes, pero mi nombre completo es María de Lourdes Lugo Pérez. Y allí tenemos un grupo de hermanos, capellanes, la copastora Lorena Soto, pastor asociado David Jado. Todos estamos allí con los brazos abiertos para dar por gracia lo que por gracia recibimos, porque siempre lo digo, nosotros llegamos sin conocer al Señor, destruidos, con muchas heridas, y allí fuimos restaurados. Así que damos por gracia lo que por gracia recibimos. Dios les bendiga, Dios les guarde, y como siempre les digo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Confiemos en el Señor. Mañana nos levantamos y será un hermoso día. Dios les bendiga.